Buenos días, chicos. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Lisa Stacy Mota Díaz y junto con su otra profesora Isabel Hernández les estaremos impartiendo el día de hoy un tema muy interesante e importante acerca de... ¿Qué creen que vamos a tratar hoy? El cuento. Sí, vamos a tratar el cuento. Su estructura, su función y sus características. ¿Y cómo podemos analizarlo? Primero, vamos a leer un cuento que yo sé que les va a gustar mucho. El cuento se titula El pequeño lobito. Dice, el pequeño lobito había quedado huérfano y papá Sol y mamá Luna decidieron adoptarlo. Un día, Lobito quedó al cuidado de papá Sol, pero papá Sol se distrajo porque pasó una nube por enfrente de él. Y Lobito se perdió en el bosque oscuro en donde papá Sol no podía verlo. Papá Sol lo buscó todo el día, pero no encontró a Lobito. Por la tarde, ya cansado y vencido, acudió a mamá Luna, quien salió apresurada con todo su esplendor al caer la noche y comenzó a llamar a su lobito. Mientras Lobito subió al alto de unas rocas y comenzó a llamar a su madre con un grito fuerte y claro que retumbaba en todas partes. Y así mamá Luna y Lobito se encontraron. Ella dándole luz con todo su amor para guiarle y él aullando para avisarle dónde estaba. ¿Les gustó el cuento del pequeño lobito? Me alegro que les haya gustado mucho el cuento del lobito. Después de que leímos ya el cuento del pequeño lobito, vamos a contestar algunas preguntas acerca de este cuento. A ver qué recuerdan. Y así. Bien, lo vamos a hacer por medio de este Quizlet que está aquí, que ya se los mandé por el chat. Ahí están las preguntas, quiénes serán los padres del lobito. Y así tienen dos preguntas de correspondencia, o sea de pareja. Y preguntas de opción múltiple, ahí tienen dos. Y verdadera y falsa. Ahora, en su turno, llenen la pequeña prueba. Bien, chicos, revisando sus preguntas, después que la llenaron muy bien, 100%, se acuerdan de muchas cosas del cuento. Y esa es una de las cualidades que tiene el analizar un cuento. Analizar sus personajes, dónde ocurrió la historia, el título y entre otras características más del cuento. Ahora les voy a presentar las normas del curso, que también van a ser las normas de nuestro taller, porque el día de hoy les estaremos impartiendo, aparte de conceptualizar el cuento, les vamos a estar impartiendo un taller acerca del análisis del cuento. Y las reglas son: mantener los micrófonos apagados, levantar la mano para participar, mantener la disciplina y encender la cámara si la maestra se lo pide. Bien, chicos, ahora los dejaré con su maestra Isabel, que le va a estar explicando la estructura del cuento y su función. Bien, chicos, hola a todos. Espero que les haya gustado el cuento que le colocamos hace un momentico. Ahora, vamos a hablar un poco más a profundidad sobre qué es un cuento. Yo sé que más o menos ustedes tienen una idea y en el día de hoy vamos a socializarla todas. ¿Qué es un cuento? Y como tenemos aquí, es un relato o narración breve de carácter ficticio
o real. Cuando decimos ficticio, estamos hablando ya sea imaginario, algo que nosotros mismos podemos crearlo en nuestra mente. Bien, un cuento es la narración de una historia imaginaria o ficticia que puede ser basada en hechos reales o no, y puede manifestarse de manera escrita u oral. Nosotros podemos realizar un cuento de manera oral, ¿verdad que sí? Pero también escrita porque lo podemos escribir, ya sea en un cuaderno, en una laptop, en una tablet, podemos escribir un cuento. El cuento es uno de los géneros narrativos como la novela o la crónica, que en ellos narramos una serie de sucesos y está conformada por subgéneros como ciencia ficción, aventuras, fantasía, terror, entre otros, ¿verdad? Puede pasarla. Bien, una de las funciones principales del cuento es la de recrear una historia de ficción o real. Cuando nosotros hacemos un cuento, cuando narramos un cuento, estamos recreando una historia para que sea para deleite de otros y para que sea mejor entendida. Bien, con el objetivo primordial de explotar la imaginación del lector u oyente mediante la descripción de personajes, lugares y situaciones fantásticas, únicas e intangibles. Cuando narramos un cuento, estamos explotando nuestra imaginación, pero también lo hacemos de las personas que nos están escuchando o del lector que está leyendo dicho cuento. Y en ella describimos, se describe la descripción de las personas, el lugar y las situaciones que en el cuento se van dando. Bien, siguiente. Algunas características del cuento. Es corto. Para que la persona, para que pueda ser mejor entendido y la persona que lo lee o lo está escuchando no se aburra. Es preferible que el cuento sea corto. Presenta una problemática, participan pocos personajes y las acciones conducen a un final. Cada una de las acciones que se hacen en un cuento siempre llegan a un final. También podemos decir, otra de las características que pueden estar es que puede ser narrado en primera, en segunda o en tercera persona y mantiene su estructura. Bien. También causa emociones en el lector u oyente de manera rápida. Bien, puede pasar, ¿no? La estructura del cuento. Es sabido que el cuento tiene una estructura que es muy conocida y creo que es muy conocida por las personas que a menudo leemos un cuento. Yo sé que a ustedes les encanta leer, ¿verdad que sí? Bien, y aquí tenemos la estructura del cuento. El cuento se estructura de 3 partes: inicio, desarrollo o nudo y como final el desenlace. Bien, en el inicio se describe el escenario, una pequeña presentación de los personajes, además de evidencia el tipo de narrador y cómo será contada la historia, si será en primera o en segunda persona. Aquí en el inicio se describe el escenario, dónde está pasando o dónde van a ocurrir los hechos del cuento. Ahí también se presentan los personajes, como vemos aquí en esta imagen aquí podemos ver 3 cerditos. Entonces decimos que de un cuento que hable de cerditos, los personajes van a ser los cerditos. Entonces, en esta primera parte, ¿qué vamos a ver en la primera parte? El escenario, los personajes principales y la evidencia del tipo narrador, si lo vamos a narrar en primera o en segunda persona.
Puedes pasarlo. El nudo. Aquí es donde pasa lo interesante, porque aquí vemos la problemática que se va formulando en el cuento. ¿Qué está pasando? Aquí se detalla la trama de la historia a través del desarrollo de los conflictos y las consecuencias de acciones de los personajes. Aquí se puede ver cuál es la problemática que ocurre en el cuento. ¿Cuáles son esos enigmas que se desarrollan o que vamos a ver dentro del cuento? Aquí se formulan también muchísimas preguntas. Aquí es donde se formulan los problemas. Aquí es donde pasa lo emocionante, para decirlo así. Aquí es donde pasa lo más emocionante y es donde se detalla bien y donde podemos decir que se entiende bien la historia. Esto es el nudo o desarrollo también. Puedes pasarla. Desenlace o final. Describe la resolución de los conflictos y de las acciones que tuvieron lugar durante el desarrollo y pueden plantearse como un final abierto, trágico o un final feliz, entre otros. Por lo general, nosotros siempre buscamos o siempre deseamos que los cuentos terminen en finales felices, pero hay algunos que no. En el desenlace vemos cómo se solucionan los problemas, a qué final van a llegar y se describe la resolución de los conflictos y las acciones que tuvieron lugar en el desarrollo. Aquí es donde vemos si, como muestra la imagen aquí, los cerditos se organizaron o limpiaron su granja, etcétera. Eso es el desenlace. Siempre debemos tenerlo en cuenta, el desenlace, porque el cuento siempre debe llegar a un final. Ahora bien, Bien, chicos, ahora yo les voy a explicar cómo podemos analizar un cuento. Cuando vamos a analizar un cuento, tenemos que tener en cuenta su estructura. Hay que analizar si el cuento tiene un inicio, un nudo, un desenlace. Es decir, una presentación de los personajes, lo que quiere el personaje principal, un desarrollo, un nudo donde se complica la situación del personaje y un cierre o un cierre cuando el personaje ya pudo resolver el problema con ayuda de los demás personajes secundarios. Bien, también tenemos que tener presente que debemos analizar las ideas principales. La idea principal es aquella que nos dice en una oración de qué trata el cuento. Bien, hay que analizar el ambiente donde se desarrolla el cuento. Hay que ver si el cuento tiene una escenografía, que cuánto tiempo dura el cuento, que los personajes y entre otras características como el estilo del cuento. Si es de comedia, si es de terror, si es de una simple historia y así sucesivamente. Bien, también hay que analizar el vocabulario y la construcción de las ideas. Hay que ver si el cuento tiene una correcta organización de las ideas. Si está primero el inicio, el desarrollo o nudo y el final del cuento. O si está primero el desarrollo, luego el inicio y después el final. Ahí está mal el cuento. Bien, y el vocabulario. Este vocabulario quiere decir las palabras que se usaron para escribir el cuento. Y por último, también se debe analizar en el cuento los modos en que se usaron la narración. Si el narrador fue en primera persona, en segunda persona o en tercera persona.
Para que entiendan un poquito mejor todo este tema, chicos, que es un poquito largo, les vamos a presentar un video para que puedan reforzar sus conocimientos. El video se titula El cuento y sus características. Pues fácil, soy la profe Adriana y les doy la bienvenida a uno más de mis videos. El tema del día de hoy es el cuento. Vamos a aprender todo sobre este. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Después de ver el video, chicos, ¿les gustó? Muy bien, espero que hayan aprendido a qué es el cuento, cómo se estructura y a analizarlo en su estructura. Ahora, ¿se acuerdan del cuento del pequeño lobo? Vamos a analizar ese cuento juntos. Bien, primero vamos a ver. El pequeño lobito había quedado huérfano y papá Sol y mamá Luna decidieron adoptarlo. ¿Qué pasa en esta parte? Se presentan los personajes y se dice cuál es el personaje principal, que es el pequeño lobito. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta al analizar el cuento es que debe haber un título para el cuento. Bien. Sigue. Un día, Lobito quedó al cuidado de Papá Sol. Pero Papá Sol se distrajo porque pasó una nube por enfrente de él. Y Lobito se perdió en el bosque. ¿En qué parte estamos entrando ahí? Estamos entrando en el nudo, donde se complica la situación del personaje principal. Es decir, que él tiene un problema o no puede lograr su objetivo porque ha habido algunas circunstancias que se lo impiden. En este caso es que el lobito se ha perdido. Dice, y Papá Sol no podía verlo. Por la tarde, ya cansado y vencido, acudió a Mamá Luna, quien salió apresurada con todo su esplendor al caer la noche y comenzó a llamar a Lobito. Mientras Lobito subió a lo alto de unas rocas y comenzó a llamar a su madre con un grito fuerte y claro que retumbaba en todas las partes. Y así Mamá Luna y Lobito se encontraron. ¿Qué parte del cuento se menciona aquí? El cierre, el desenlace, cuando ya se resuelve el problema y ya todo está bien. Este es un cuento que tuvo sus tres partes: inicio, el desarrollo y el cierre de forma adecuada. Hay un contexto que es el día y la noche. Hay un lugar que es el bosque, están los personajes, el principal que es el lobito, Mamá Luna y Papá Sol, que son los personajes secundarios. Dice, ella dándoles la luz con todo su amor para guiarle y él aullando para avisarle dónde está. Bien, el vocabulario que se usó en este cuento también es más o menos adecuado, ya que ustedes lo pudieron entender muy bien. Ahora vamos a hacer otra actividad que consiste en que ahora es su turno. Ustedes van a analizar un cuento que se llama El Hada Fea. Y yo les haré unas preguntas para que ustedes hagan el análisis. Y ahora los dejo para que lean el cuento. Bien, chicos, ¿ya leyeron el cuento? Me alegro. ¿Qué les pareció? Una muy bonita historia, ¿verdad? Ahora bien, la última pregunta es, ¿cómo finaliza el cuento? Bien, el cuento finaliza cuando el hada fea se hace pasar por bruja y libera a todas las hadas. Y así le dan un premio por ser una buena y excelente hada. Ahora bien, chicos, yo quiero que ustedes escriban en sus cuadernos las palabras que desconocen del texto y las investiguen. Pero también quiero que
Copien el texto en su cuaderno, el cuento, el hada fea, y encierren las partes estructurales del mismo con un marcador azul. Y la idea principal con uno rojo, los personajes con uno verde, y luego quiero que me escriban más abajo qué entendieron del cuento. Bien, chicos, ahora van a pasar a socializar esta actividad con su maestra Isabel. Bien, ahora que ya copiaron y las palabras desconocidas en sus cuadernos. Ahora yo quiero que nosotros hablemos sobre las partes estructurales de este cuento. ¿Cuál fue su idea principal? ¿Qué pasó en el inicio, en el desarrollo y en el desenlace? Lo primero es, ¿cuál es la idea principal del cuento? Si lo pudieron leer detenidamente y si pudieron reflexionar un poco sobre él, yo creo que la idea principal del cuento es que nosotros, sea quien sea, debemos aceptarnos tal y como somos. Cada uno somos especiales, tenemos cualidades especiales, tenemos diferencias o cualidades diferentes a los demás, pero el punto es que todos somos especiales y no debemos sentirnos al menos por una cualidad o por algo que nos hace diferente a los demás. Bien, todos podemos conseguir grandes cosas y tenemos en nosotros lo necesario para conseguir aquello que nosotros necesitamos. Ahora bien, ¿me pueden decir qué pasó en el inicio del cuento? Por lo que yo pude leer, pude entender, por lo que yo pude leer y ver, vi que al principio del cuento empezó diciéndonos que había una vez una hada que era muy poderosa, pero que tenía una belleza extraña, vamos a llamarlo así. Y que por ello se burlaban de ella. ¿Qué hacían? Se burlaban de ella, pero que su poder era muy, muy, muy poderoso. ¿Qué pasó en el desarrollo? Vemos que en el desarrollo el hada quiso cambiar su postura, quiso cambiarse, quiso verse diferente, pero se acordaba de lo que la mamá le decía. La mamá siempre le decía que tal y como somos, cada quien tenemos cosas diferentes y cada una de esas cualidades nos hace especiales. Entonces, vemos que el hada pensó en eso. Entonces, ¿qué pasó? Llegó un conflicto donde el hada tuvo que actuar a favor de sus amigas, así con esa cualidad que ella tenía y se burlaban de ella. Esa cualidad que los demás se burlaban de ella ayudó a que sus amigas se salvaran de las brujas malas. Por eso, debemos aceptarnos tal y como somos. ¿Por qué? Porque sabemos que en un momento determinado, un amigo, un primo, una prima, va a necesitar de nosotros, ya sea por esa cualidad especial que usted tiene. Y vemos que en el desenlace, en el final, el hada logró salvar a todas sus amigas y pudieron vivir felices por miles de años. Vivieron felices por miles de años. Y el hada jamás volvió a pensar en cambiar su figura. Y eso es lo que debemos tener siempre presente, aceptarnos tal y como somos. Yo espero que a usted le haya gustado muchísimo este cuento porque a mí me gustó bastante. Me gustó bastante, compañera Lisa, ya que nos deja una enseñanza muy bonita y muy agradable.
y está estructurada de la forma correcta, porque nos explica un inicio muy claro, nos habla directamente de los personajes, dónde sucede y qué pasa. Y en el desarrollo vemos que también nos plantea el conflicto, o sea, los problemas que acontecen en ese cuento. Y vemos que al final nos muestra un final feliz. Hay un final feliz y al ver que hay un final feliz, entonces todos terminamos, todas sus amigas terminan por un buen lugar. Bien, ¿qué pudimos aprender del cuento? Vamos a ver, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Bien, en el día de hoy pudimos ver que un cuento es la narración de una historia ficticia o es real, que puede ser basada en hechos reales o imaginarios. Bien, también pudimos aprender que el cuento se estructura de 3 partes, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Estas 3 partes nunca la podemos olvidar porque son esenciales en un cuento. Y para que el cuento tenga sentido debe tener estas 3 partes. Bien, y díganos si les gustó la clase de hoy, cómo se sintieron. A mí en lo particular me ha gustado bastante. Yo he aprendido muchísimo, me emocioné muchísimo preparándoles este taller, este pequeño taller, y yo me sentí muy bien, la verdad. Espero que ustedes también. Y espero que esos aprendizajes obtenidos sean plasmados en sus mentes porque vamos a seguir indagando sobre el mismo más adelante. Y ahora vamos a hacer un pequeño Kahoot para ver los aprendizajes obtenidos durante este proceso de clase. Ahora vamos a jugar con Kahoot para ver qué tanto aprendieron. Yo voy a entrar ahora mismo. Ahora sí que tengo que hacer el de la cabeza.
Ahora, Hasta la próxima, chicos. Espero que hayan disfrutado el taller, al igual que nosotras, que hayan aprendido mucho y que los aprendizajes obtenidos lo pongan en práctica para cuando vayan a elaborar un cuento o algo parecido, una novela, una anécdota. Espero verlos pronto y siempre recuerden retroalimentar en sus cuadernos y hacer sus tareas. hasta luego, chicos.